Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Médicos, presenta Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí completamente en vivo con ustedes en Confesiones y Confusiones este 21 de septiembre con un muy buen programa para variar. Los estamos invitando para que de una vez vayan preparando sus teléfonos, sus llamadas al 55 36 89 89. Estamos el día de hoy con este gran equipo que es el de Salud Ambiental, que pues ya nos ha acompañado durante 2-3 años. A ver, Juan Mancilla Castillo, jefe del departamento. Sí, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, auditorio, buenas tardes. Pues sí, ya llevamos 3 años aquí en estas colaboraciones, cada mes. Programas, ¿no? A la gente le han gustado estos temas que... Pues sí, siempre hay tela donde cortar, ¿no? El departamento tiene mucho campo y siempre hay tela. Ahora más que tela tenemos masa para cortar, para amasar. Entonces sí, que preparen sus comales, sus cacerolas, sus molcajetes. Y vayan haciendo su lista de menudencias, de todo lo que lleva esto que es la gran cocina tradicional mexicana, ¿no? Y bueno, para ello tenemos a una gran invitada, una compañera también ya que nos visita frecuentemente, lo cual le agradecemos que nos acompañe esta vez. Bienvenida, Berenice de la Barrera Aviles, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, ¿qué tal? Ella es química en alimentos. Así es. ¿Cómo has estado? Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Como siempre, agradeciendo la invitación y pues ahora que vamos a tratar un tema tan bonito como la comida tradicional mexicana, pues muchas gracias. Tan abundante, ¿no? Sí, y nutrido. Delicioso, y sobre todo ahora que acaban de pasar las fiestas. Y bueno, entramos durísimo. Exacto, ¿no? Lo triste es eso, que somos unos glotones en septiembre, pero de ahí en fuera regresamos a las hamburguesas y a las papas fritas. Pues sí, justo vamos a platicar un poquito de eso en la próxima hora. Y bueno, también como ya es tradición, se está volviendo esta tradición, nos acompaña Fernanda, que es ya como de la casa. Fernanda Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, igual muy contenta de estar nuevamente acá y precisamente con este tema que es como dándole continuidad a lo que somos los mexicanos, ¿no? Porque gran cuestión que nos diferencia del resto es la comida. Entonces abordar ese tema pues va a ser muy padre para esta rica tarde de sábado. Vayamos preparando, como bien decía Juan, los comales. Y por cierto, por ahí salió en la Gaceta, haciendo un colorario, una interesante investigación al respecto, ¿no? Unas cocinas económicas a base de leña en alguna región del país. Pero bueno, esa es otra investigación de algún ingeniero que le tocó irse por allá a hacer su servicio social. Y bueno, precisamente hablando de esto que es el servicio social y gente tan importante que nos acompaña, está también con nosotros de medicina Griselda Ley Rosas, médica. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Y está también de trabajo social Diego Dorantes Jiménez. ¿Cómo estamos, Diego? Bien, gracias, buenas tardes. A través de ellos estaremos en contacto directo con ustedes y aparte, como es costumbre en este programa, traen por ahí su material preparado para que lo escuchemos y sea enriquecedor para todo lo que vamos a tener esta tarde de comida tradicional mexicana, que bueno, es una medicina para el alma, para el cuerpo, ¿no? Finalmente. Sí, así es. Luego dicen que deja que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, ¿no? Exactamente. No vayamos más lejos y vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones.
Seguimos aquí en Confesiones y Confusiones. Vamos a continuar con este tema que es la comida tradicional mexicana. Vamos a un breve corte y continuamos con ustedes en este tema de comida tradicional mexicana. Seguimos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones con este interesante tema de comida tradicional mexicana. Todo me siento tan sola, lo mismo que usted. Estamos aquí de nuevo con ustedes en Confesiones y Confusiones con este importante tema que es la comida tradicional mexicana. Así es, y bueno, para entrar ya de lleno al tema, porque casi siempre a esta hora se nos hace nada, y entonces háblenos por favor de qué es la comida tradicional. Bueno, en estas fiestas, como lo mencionábamos hace rato, y para la mayoría de las personas, de repente la comida tradicional mexicana lo minimizan a que sea la famosa dieta T, ¿no? Las tostadas, las tlayudas, los tamales, las tortas y todo aquello que está asociado a una alta ingesta de grasas y de mucho sabor, ¿no? Además. Sin embargo, la comida tradicional mexicana es mucho más que eso. Si nosotros vamos a históricamente repasando qué era lo que consumían nuestros antiguos, pues era una dieta rica en vegetales, en maíz, sobre todo. Todo esto tenía que ver con la agricultura que había, con la milpa, y en la milpa pues existían elementos muy interesantes nutricionalmente hablando. Se encontraba, como ya habíamos platicado, la planta del maíz, que es una planta muy alta, que brinda la sombra para el resto de los elementos de la milpa. Todos ellos interaccionan y generan una simbiosis, es decir, gracias a que existe uno, el otro se beneficia de la existencia del uno. En el caso de los frijoles, por ejemplo, ayudan a la fijación del nitrógeno en el suelo. Y nutrimentalmente hablando es una fuente muy importante de proteínas. Y además, bueno, con la sombra del maíz se mantienen fresquitos y creciendo felizmente, ¿no? También en la milpa existen las calabazas y hay otro tipo de vegetales como verdolagas, flores de calabaza, quintoniles y bueno, mucha variedad de quelites como el amaranto, en fin, hay una gran variedad, el epazote que también es un quelite, hay una gran variedad de especies vegetales interactuando en la milpa y bueno, nuestros antiguos habitantes de México, bueno, de lo que antes no era México, pero de lo que antes incluía el territorio mexicano, pues utilizaban todo este tipo de recursos para nutrirse y para alimentarse. Nuestra fuente de proteínas, bueno, la fuente de proteínas de aquellos pobladores, pues estaba basada en pescados muy de vez en cuando, porque tampoco había pescados en todos lados, había que correr y ir a pescarlos y traerlos de vuelta antes de que se echaran a perder. Y la combinación de frijol y maíz era la que les otorgaba la fuente de proteínas. Entonces, bueno, después llegaron los españoles y trajeron elementos nuevos a la cocina, trajeron la caña, entonces de ahí el azúcar, trajeron el trigo y de ahí las harinas y trajeron pues a los animales, a las reses, a los perros, que tampoco había, a los puercos. Y entonces la comida mexicana de alguna manera empieza a integrar estos nuevos elementos a la cocina y a también integrar nuevos métodos de cocción en ella, porque antes pues se utilizaban los comales, se utilizaban pues las comidas como al vapor, es decir, empacadas en hojitas y calentadas, entonces como los tamales ahora, ¿no? Solo que no había manteca, ¿no? Entonces, bueno, toda esa dieta originaria, pues era una dieta muy baja en sodio, porque tampoco había sal, muy baja en grasa, porque no había elementos altos en grasa que pudieran estarse agregando a ella, y pues cero azúcar. Y era una dieta que te mantenía fuerte como para jalar piedras, para formar pirámides y para ir corriendo a Texcoco a traer
la nieve del emperador sin que se derritiera, ¿no? Te daba mucha fortaleza. Entonces, propiamente no podemos echarle la culpa a las grandes compañías actuales. Esta modificación de la dieta viene desde la conquista. Pues sí, fue una conquista también de la comida y bueno, es que no podemos decir que los alimentos son malos. Finalmente es como los combinamos y cuánto comemos de ellos los que al final nos pueden perjudicar a la salud. Ahora, en este caso de la comida tradicional, hay una diferenciación con la comida típica, porque ahora el maíz y todos estos granos que nos dices que existían antes de esa conquista eran prácticamente la dieta básica, pero ahora nosotros lo tomamos como que, o sea, lo relegamos a esa comida tradicional que únicamente consumimos en una fiesta o en los meses en el mes patrio, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa diferenciación? Bueno, la comida tradicional incluye los elementos de la milpa, como por definición. Y bueno, hay algunas comidas que les llaman típicas porque pues las encuentras con mucha facilidad en nuestro país. Sobre todo si vas al extranjero y entras a algún restaurante de comida mexicana, pues vas a encontrarte que ahí pues venden, por ejemplo, las enchiladas o los chilaquiles, que se podría considerar como un alimento, como una comida típica, los tacos también. No sé, doctor, ¿qué más te suena que sea típico de la Pues sí, de la también, mexicana? o sea, sí, la comida típica tiene mucho que ver con la comida tradicional y justamente como decías, se acostumbra a consumir en fiestas. Platicábamos cuando preparábamos el tema, si va a ser un bautizo, una primera comunión, por ejemplo, lo que acostumbra a dar son tamales de atole, ¿no? O sea, hay maíz. Sí, es en la mañana. Exacto, sí es en la mañana. Y si es por la tarde, mole con pollo. Si tú vas a hacer tu fiesta de cumpleaños, te van a dar mole. Y si ya es en la noche, un pozolito. Un pozole, pues sí, ¿no? Tostadas. Pero además, algo que comentaba la química, en el extranjero hay mucho este comentario de que aunque sean los mismos ingredientes, etcétera, no sabe igual que aquí. Yo es lo que comentaría también por regiones. No es lo mismo comer un consomé de la Ciudad de México que en Puebla, en Oaxaca, no sé, en Guerrero, ¿no? Los sabores siempre, porque traen estas cuestiones que se a ver, ¿no? De lo que viene de la tierra, de cada región, es donde tomamos los sabores, ¿no? Sí, claro, bueno, la milpa es diferente en cada uno de los estados, entonces no es la misma calidad ni cantidad de jitomates que están en una región como en Sinaloa, por ejemplo a Chiapas, que ahí no se da tan bien el jitomate, pero se dan otras especies y forman parte de la milpa, es decir, de esta parcela pequeñita en donde conviven un montón de especies y esos, bueno, es lo que aprovechamos para hacer estos platillos y volverlos típicos, ¿no? Nunca hemos probado una cochinita deliciosa de Sinaloa o de Baja California, porque la cochinita pibil pues viene de Yucatán, ¿no? Y en este caso, en el Distrito Federal, que las milpas cada vez son menores en cantidad, pues ¿qué tanto entonces estamos consumiendo esa dieta tradicional? ¿O ya se ha perdido? Específicamente en el Distrito Federal. Porque, bueno, en la República Mexicana pues todavía son pueblos donde sí se continúa con esta siembra de los productos, digamos, tradicionales o los típicos de cada región. Entonces, ¿qué tanto está cambiando esa dieta aquí propiamente en el Distrito Federal? Pues no te creas, las ciudades en los estados también están creciendo mucho. Bueno, también de alguna manera la globalización ayuda a que las cadenas grandes de restaurantes de comida rápida se reproduzcan fácil y rápidamente, lo que hace que pues la comida que normalmente se consumía pues vaya mermando el mercado, ¿no? En general, en la República Mexicana se está disminuyendo el consumo de tortilla, bajó a más de un tercio el consumo de frijol en México. También tiene que ver pues con estos asuntos de que de repente la sequía azota y los cultivos se ven afectados y entonces ya no hay tanto producto disponible y bueno, además de que pues es poco chic estar comiendo tacos de frijol, ¿no? Es poco glamoroso. De alguna manera también pensamiento pues generalizado, sobre todo de la población joven, acerca de que es más glamoroso o te da más clase o te da más estatus el estar consumiendo productos altos en grasa como hamburguesas o como pizzas o de comidas internacionales, digamos, contra lo que es la dieta tradicional mexicana, ¿no?
digamos que los tlacoyos están perdiendo terreno contra esos alimentos. Además, difícilmente una señora que tiene su puesto, casi siempre es así, ¿no? En los mercados, pues no puede competir con las grandes, como decías, ¿no? Las grandes empresas que a final de cuentas agarran terreno en todos lados y parece que se multiplican, pero impresionantemente, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esto, doctor, ¿cuáles son entonces los elementos básicos que podríamos decir que conforman esta comida tradicional? Y no hablando propiamente, bueno, perdón si me meto un poquito en términos, muchas veces se piensa que la dieta es porque vas a restringir alimentos, pero la dieta también es lo que comemos normalmente, exacto, ¿no? Sí, en este caso lo que estaremos platicando sobre la dieta es justamente lo que consumes. No nos importaría mucho entrar todavía en porciones, en raciones, en cuestiones calóricas, pero sí lo que en el día a día consumimos. Podría ser una torta, pero pues ya no trae maíz, a lo mejor tendría que ser, no sé, pan integral. Pues sí, bueno, ya las tortas no son de maíz, ¿verdad? Traen más bien el elemento del trigo y bueno, para hacerlas saludables, bueno, en el programa universitario de alimentos están manejándose que se puede consumir una torta de manera saludable y consumirse como un alimento completo porque tiene varios grupos de alimentos como los cereales, las leguminosas y verduras y proteínas de origen animal. Ciertamente cualquiera de estos alimentos tradicionales mexicanos pueden consumirse de manera saludable. Lo que habría que revisar un poquito es el método de cocción, cómo se están elaborando. Y las cantidades, ¿no? Claro, también las cantidades, porque por un lado, bueno... Te vas a comer 5 tamales, imagínate, ¿no? Sí, no, está complicado, ¿no? O 20 tortas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Porque también esa es otra, ¿no? Digo, el taco es 100% tradicional mexicano, ¿y la torta también? Pues no, pero ya, por ejemplo... Ya se adoptó. Sí, hay algunos, por ejemplo, en Guadalajara, la torta ahogada es un platillo típico mexicano. Entonces, te digo, finalmente, tras la conquista, pues, integramos muchos elementos e ingredientes hacia lo que es la dieta tradicional mexicana. No podrías pensar en un chile en nogada sin la nuez. Y bueno, todos los elementos que trae el chile en nogada, también... pues muchos de ellos fueron contribuciones de los españoles. Ya es criollo el alimento. Exacto, es más bien criollo, pero se considera ya también tradicional mexicano, ¿no? Finalmente México surge a partir de la lucha de independencia, ya se puede llamar México, ¿no? También un poco de idiosincrasia, ¿no? No sé, en estos días difíciles para los mexicanos, que es de mucha alegría, mucho trago, pues en la mañanita, 3 a 4 de la mañana, pues algo picoso, ¿no? Entonces, dicen que hay unos tacos muy buenos por Coyoacán, otros que están ya por Tacubaya, por Mixcoac. O sea, cada región de la ciudad tiene ahí sus lugares donde proveerse para recuperar energías y los malestares de la fiesta, ¿no? Que bueno, claro. También ahí los médicos nos dirían, no es la solución, pero bueno, es parte de la fiesta en México. Los estamos invitando para que se comuniquen al 5536-8989. También les recordamos que estamos en el Twitter como UNAM Confeso o en el Facebook como Confesiones y Confusiones. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Confesiones y Confusiones. ¿Sabías que el consumo de insectos que se alimentan del cultivo o la vegetación de la parcela sigue aportando alimento? Como es el caso de los chapulines en Oaxaca, los jumiles en Morelos, las cuetlas y el gusano de maguey en el centro del país. También el consumo de plantas que los agrónomos consideran malezas sigue siendo costumbre en México. Un dato importante: la aportación nutricional de los quelites es de mejor calidad que la de muchas de las verduras comercializadas, como la espinaca o las acelgas, y están disponibles solamente durante una temporada del año, es decir, al final de la temporada de lluvias. El acto de cocinar en México es considerado una de las actividades más importantes. Cumple funciones sociales y rituales determinantes. La diversidad es la característica esencial de la cocina mexicana. Casi cada estado posee sus propias recetas y tradiciones culinarias. En el conjunto inmenso de cocinas regionales bien diferenciadas, se caracterizan todas ellas por un componente indígena básico en sus ingredientes, que el común denominador es el uso de maíz, chile y frijol.
El 16 de noviembre de 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Mi nombre es Griselda Ley Rosas, pasante de Medicina. Mi nombre es Diego Dorantes Jiménez, Escuela Nacional de Trabajo Social. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesionesyconfusiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos. Vamos a un breve corte y regresamos con ustedes a Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 8989. Lo mismo que a usted, me siento sola, lo mismo que usted. Bueno, estamos de regreso aquí en Confesiones y Confusiones, en nuestro programa Comida Tradicional Mexicana, y agradeciendo sus llamadas al 55 36 8989. La señora Marta Morales de Atizapán de Zaragoza llama para preguntar cuál es la diferencia entre quelite y quintonil. Bueno, los quelites es una variedad de plantas que engloban a muchas plantas que se encuentran justamente en la milpa. Estas generalmente son especies, ahora se llaman subutilizadas, tristemente, porque pues no se consumen con la frecuencia que se quisiera, y bueno, las grandes cadenas de supermercados tampoco las tienen como muy disponibles. ¿De quiénes estamos hablando cuando nos referimos a los quelites? Los quelites incluyen a los quintoniles, incluyen al epazote, al amaranto, a la chaya, a todas estas plantas que no sé si algunas de ellas les suenen y otras de plano no. Hay ya personas pues grandes, no sé, jóvenes de 20 años que no conocen las verdolagas, tristemente, que no conocen los quintoniles, el pápalo quelite, pero bueno, esta variedad de plantas que son comestibles y que son brotes tiernos y que generalmente no se siembran sino que crecen normalmente, se conocen como quelites. Entonces, quelites es el gran grupo que abarca a los quintoniles, al epazote, o sea, quelites es la manera, digamos, el genérico de nombrarlos. Okay. Muchas gracias. Y había, bueno, tal vez la creencia en personas jóvenes, como decías, de 20 años, que han de pensar que este tipo de plantas comestibles es maleza y las desaprovechan, ¿no? Sí, o ni siquiera las consideran. Y bueno, si uno va al mercado y no pide al marchante que le vendan el té limón o que le traigan las verdolagas o que le traigan el pápalo quelite, pues él tampoco las va a buscar en su milpa para traerlas. Y entonces estamos perdiendo esa parte de la biodiversidad mexicana que ni siquiera ya de repente conocemos o reconocemos, porque también los que consumimos verduras, a veces solamente consumimos las verduras que conocemos o las que nos venden en los mercados o en los supermercados. Es decir, por ejemplo, encontramos en los mercados únicamente 2 variedades de jitomate. Cuando México es centro de diversificación del jitomate, encontramos solamente saladet o bola. Y hay un montón de variedades más, hay 40 variedades más de jitomates que se pueden buscar, pero si no hay una demanda por parte del consumidor, pues no, el mercado no lo va a traer para nosotros. Entonces es gravísimo. Y bueno, así como el jitomate, las calabazas, los chiles, que también es parte de la milpa, no lo comenté, pero y también estaban hablando de los chiles, que es parte importantísima en la milpa, porque el chile tiene una sustancia que se llama capsaicina, que es la que nos da el picor, pero esa capsaicina resulta que no les gusta mucho a los insectos. Entonces el chile presente en la milpa nos ayuda a que las plagas no estén presentes y se puedan dar las plantas, puedan crecer sin problemas de plagas. Entonces, como lo comentabas al inicio, es como una simbiosis donde el propio alimento ayuda al ser humano, porque obviamente esta dieta tradicional mexicana, lo que comentabas, tiene
menos sales o menos carbohidratos, que es importante retomarlos a la dieta tradicional de ahora, ¿no? Hacerla tradicional pero contemporánea, no dejarla con la idea de que es nada más de los antiguos y además, como decías, ¿no? Bueno, más bien retomando el punto de que ayuda a la propia planta o a otras plantas como a continuar su crecimiento y que se dé entonces un consumo mayor, que puedan llegarnos más directo, ¿no? Acá a la ciudad. Claro, o sea, es valioso que existan también otros vegetales que podamos consumir. Sin embargo, lo ideal y lo que nosotros estamos promoviendo pues es justamente que regresemos a aquella dieta tradicional que era mucho más vasta en productos vegetales que en productos pues animales, ¿no? De origen animal. Y bueno, sobre todo esta parte de ir a buscar al mercado mayor variedad de alimentos, de quelites, por ejemplo, pues y no le tengamos miedo a integrarlos en nuestra dieta. Si no sabemos cómo consumirlos, las personas que los venden nos pueden dar súper buenas recetas. Nos dicen cómo limpiarlos, nos dicen cómo prepararlos y hasta nos dan los tips de para cuántas porciones y qué otra cosa comprar para completarlo, ¿no? Y el platillo ya terminado tiene un olor a fresco, un olor a campo, que realmente se antoja, aunque son hierbas, o sea, es un olor característico de frescura, ¿no? Sí, aportan, bueno, lo que se llaman fitoquímicos, que son, pues, moléculas que son benéficas para combatir enfermedades como cáncer, por ejemplo. Entonces, igual, si ustedes van a consumir nopales a milpalta, no les van a saber igual que los que compran en el supermercado, que ya están fríos y congelados y descongelados y etcétera, ¿no? El hecho de consumirlos frescos también aporta organolépticamente, sensorialmente una aventura diferente, ¿no? El comer los vegetales en fresco que los que ya están ahí transportados y fríos. Y en esta parte de aventurarnos a consumirlos, como no perder de vista que por ser, digamos, verduras o las plantitas, no nos van a llenar. ¿Qué nos aporta comer este tipo de alimentos? Bueno, son ricos en vitaminas y en minerales, se llaman micronutrimentos y los necesitamos todos los días para que nuestros músculos sigan creciendo, para que nuestros huesos sigan creciendo, para que nuestra sangre siga fluyendo y limpiándose. Te estoy hablando de zinc, te estoy hablando de hierro, te estoy hablando de magnesio, te estoy hablando de vitaminas y minerales, la B1, la B2, la B6, la B12, ¿no? Todas esas que tienen muchos números, la vitamina C, la vitamina A, que son, si no por ellas mismas nutrientes como tales, sí ayudan a que los transportes en el organismo humano y en el metabolismo se faciliten. Entonces también por eso es que son muy importantes e incluso muchos de los vegetales son fuentes de proteínas. Las proteínas son esas moléculas que nosotros utilizamos para formar músculo, para formar hueso. Esos son las proteínas y las proteínas están hechas de aminoácidos. Los aminoácidos se encuentran en cereales y en leguminosas. Y, por ejemplo, en las leguminosas hay un aminoácido esencial. Esencial quiere decir que lo necesitamos consumir todos los días, pero no lo producimos. Entonces, hay aminoácidos esenciales, son 20, y están presentes en las leguminosas y en los cereales, que son importantes para nuestro metabolismo, pero que no los podemos sintetizar. Por eso es bien importante adquirirlos a través de la dieta. Y te decía, en las leguminosas hay, por ejemplo, metionina, que en exceso, pero hay lisina en deficiencia. Y en los cereales hay lisina en exceso y metionina en deficiencia. Cuando tú combinas un cereal con una leguminosa, las deficiencias se abaten, y entonces tengo una proteína que es rica en lisina, rica en metionina y que además sabe delicioso. Y esa es justamente, pues digamos, el secreto de la fuerza de los antiguos pobladores de México, porque no comían carne, pero aguantaban y tenían una resistencia muscular impresionante, y es justamente porque esta proteína vegetal sin grasa les aportaba todo lo que necesitaban para seguir produciendo músculo y hueso y que trabajaran sin ningún problema, ¿no? Bueno, y para complementar esto que dice Bere con los antiguos pobladores de este gran valle, pues inventó algo para aprovechar el maíz, ¿no? Que es la nixtamalización, y que cuando preparamos el programa Bere me decía que es un invento de los mexicanos,
y que solamente se hace en México, ¿no? Se practica en México. Sí, es un invento mesoamericano esto de la nixtamalización y bueno, es un proceso en el cual se cocía el maíz con cenizas de volcán. Bueno, ahora no lo cocemos así, ahora utilizamos hidróxido de calcio o cal a determinado porcentaje y bueno, lo que se hace es que se cuece, es decir, a altas temperaturas se pone a ebuir con esta concentración de cal y luego se deja reposar y se lava. Dependiendo de qué tan amarilla nos gusta la tortilla, es los tiempos en los que se va a dejar reposar y el número de lavados que se le va a dar al nixtamal. Ya la masa, después de que se coció y de que se deja reposar y que se lava, ya se conoce como masa nixtamalizada. Y sí, bueno, yo tuve la oportunidad de visitar Colombia y de visitar Perú y allá no encontramos nada nixtamalizado, al contrario, sus fuentes de proteínas son otras, ellos ocupan la papa, por ejemplo, y en Colombia sí ocupan el maíz, pero no lo nixtamalizan. Y es un invento mexicano. Y bueno, el valor agregado de la nixtamalización es que como estamos agregando cal, la cal es hidróxido de calcio, estamos agregando calcio a la dieta, que es un micronutrimento muy importante para las mujeres lactantes, para los niños, para los adultos y para los adultos mayores, para todos. ¿Por qué? Porque normalmente seguimos haciendo recambio en nuestros huesos y necesitamos fijar ese calcio. Entonces, la tortilla es una fuente muy importante de calcio para los mexicanos y adicionalmente el hecho de cocerlos en esta solución alcalina hace que la cascarilla sea mucho más suave y entonces existe algo que se llama biodisponibilidad de los elementos. Entonces puede ser que yo consuma muchas espinacas que tienen hierro, pero resulta que el hierro no está biodisponible, es decir, no tiene el nivel de oxidación que se necesita para que el cuerpo lo pueda asimilar. Entonces, igual las leguminosas es una fuente muy importante de hierro, las lentejas, por ejemplo, pero no están tan biodisponibles. Y el proceso de la nixtamalización hace que esas proteínas se hagan disponibles y sean accesibles a que el cuerpo las pueda absorber. Y bueno, en el caso de las lentejas, lo que podemos hacer para volver ese hierro biodisponible es ponerle un poco de limón, cambiamos la acidez y de esta manera oxidamos el hierro y podemos asimilarlo mucho mejor. No, bueno, y esto de la nixtamalización, pues otro elemento característico de los mexicanos. Los tacos son un determinante de que eres mexicano, no se consumen, o no, sí se consumen ahora, pero no saben igual. ¿Y qué tal que pensáramos en un taquito de insectos, por ejemplo? A ver, háblenos de los insectos en la dieta tradicional mexicana. Bueno, los insectos también eran una fuente muy importante de proteínas, porque bueno, era la carne, ¿no? Entre comillas, que se utilizaba antes y además pues también eran como por temporada, porque bueno, con las lluvias era cuando más afloraban, pero también hay hay evidencias arqueológicas de que se consumía bastante los insectos y bueno, afortunadamente todavía la tradición permanece y hay algunos sitios en donde podemos encontrar pues los chapulines, los escamoles y algunos gusanos que se consumen normalmente, aunque pues ya en algunos casos son como tipo gourmet, ¿verdad? Y bueno, hay algunas personas a las que no les gusta ni siquiera la idea de consumir. Y bueno, también hay otras culturas como la China que hasta comen escorpiones fritos, ¿no? Pero bueno, en la culinaria mexicana todavía se encuentran presentes, sobre todo por ahí por la zona de Oaxaca, encontramos mucho de esto. ¿Y por qué deberíamos también hacerlos parte de esta dieta tradicional contemporánea del mexicano? Bueno, pues uno para no perder la tradición y otro porque te comento que son buena fuente de proteínas, aunque por ahí también hay alguien que dice que hay investigaciones en donde ya se están pensando en las cucarachas como una fuente de proteínas. Y bueno, considerando que las fuentes de proteína cada vez el costo es más elevado tanto de producir como de adquirir, pues digamos que son fuentes alternativas para la dieta, pero bueno, yo todavía no me veo comiendo cucarachas, la verdad sí le entro a los chapulines y a las hormigas, pero a las cucarachas todavía paso. Bueno, también hablábamos ya un poco de los vegetales, la proteína, pero nos está faltando un elemento. ¿Qué consumimos para pasar todo este alimento? Algo líquido. Entonces, bueno, el pulque, el aguardiente, son dos de los elementos también que determinan o caracterizan esta dieta tradicional mexicana.
Sí, bueno, este tipo de alimentos pues también tienen un valor agregado que son los probióticos, que son los microorganismos que se encuentran por ahí flotando en el pulque y que son los que le dan ese sabor y son los que ayudan también a que se genere la fermentación. Cabe destacar que este tipo de productos se utilizaban únicamente en festividades o para algunos rituales muy definidos, como cuando iban a iniciar las cosechas, por ejemplo, ¿no? No era que todo el tiempo se la pasaran tomando pulque o aguardiente, y tenían un valor para un ritual y solamente algunas personas podían adquirirlo, ¿no? Y bueno, podían accederlo, más bien podían accesarlo, no toda la población lo consumía. Entonces pues hay que darle la ceremonia que merece el tomar este tipo de bebidas, y bueno, tampoco se recomienda que se consuman todos los días y todo el tiempo, ¿verdad? Sino en algunas ocasiones y con moderación. Bueno, muy bien, pues tenemos llamadas se comunicaron, al 55 36 89 89. Ok, nos habló Fernando García, él es periodista, nos pide que si podían hablar acerca de postres típicos mexicanos y su diferenciación con los pasteles franceses, y de esto mencionar cuál sería la ventaja del mexicano en base al valor nutricional. Muy bien, okay. Pues, ¿qué les parece que vamos a un corte y regresando contestamos la pregunta? Ok. ¿Qué será que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en voz? Confusiones y confusiones. La alimentación saludable significa elegir una alimentación que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Los nutrientes esenciales son proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y agua. Es importante tener una alimentación saludable, porque se ha demostrado que una buena alimentación previene enfermedades que son originadas por una mala nutrición. Estas son obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, anemia, osteoporosis y algunos tipos de cáncer. Además que te permite tener una mejor calidad de vida en todas las edades. ¿Sabías que? El plato del bien comer es una guía de alimentación para México. Mediante un gráfico orienta la alimentación correcta dirigida a brindar a la población opciones prácticas con respaldo científico para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Por lo tanto, una alimentación adecuada debe ser completa, que contenga todos los nutrimentos, equilibrada, que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí, inocua, que su consumo habitual no implique riesgo para la salud, suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, variada, que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas, ajustada a sus recursos económicos sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras características. Janet Guadalupe Sánchez Ortega, pasante de enfermería, FES Iztacala. Carlos Daniel Tenería, pasante de enfermería, FES Zaragoza. Confusiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesionesyconfusiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. ¿Qué será que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos y trovas, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas? Seguimos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones con este interesante tema de comida tradicional mexicana. Y bueno, retomando también la pregunta del público, por favor. Ok, nos llamó Fernando García, él es periodista y nos pidió hablar de postres típicos mexicanos y su diferenciación con los pasteles franceses, y cuál sería la ventaja del postre mexicano en base al valor nutricional. Bueno, se habla que la cocina mexicana tuvo
3 conquistas, yo diría que ya un poquito más, pero la primera conquista fue esta de los españoles con sus ingredientes nuevos, y bueno, hubo una fusión de ingredientes. La segunda fue justo en la Guerra de los Pasteles, cuando vienen un montón de reposteros a trabajar aquí en la Nueva España todavía, y empiezan a ingresar nuevas técnicas para generar pasteles, y bueno, también nuevos ingredientes. Y bueno, ya la última conquista pues tiene que ver con esta parte en donde entran las cocinas extranjeras a desplazar a nuestra dieta tradicional mexicana. Como dulces típicos mexicanos, cuando uno ve por ahí a un señor de estos que traen su tablita cargando en la cabeza, nos encontramos que nos venden palanquetas de cacahuate, pepitorias, barritas de amaranto, algunos gaznates, ¿no? Todo esto, pues, si observamos los ingredientes que la conforman, pues, son ingredientes que vinieron del viejo mundo al nuevo mundo y terminaron una fusión dulce como postre para los mexicanos. Si buscáramos en la literatura postres de los antiguos, pues vamos a encontrarnos con que, aprovechando la gran diversidad que hay en México, pues las frutas eran los postres que antes utilizaban, porque tenían este elemento dulce y generalmente también se consumían al final de la comida, y pues no tenía nada que ver con los postres tan dulces que tenemos el día de hoy. Sin embargo, pues estos dulces frutas cristalizadas y los dulces de leche también ya son un elemento que se maneja como los dulces tradicionales o los dulces típicos de México. Y bueno, este país es una fusión de muchas culturas y se considera como parte de esta cultura, pues esas fusiones ya como una sola cosa. Sin embargo, pues yo consideraría un postre típico mexicano, pues una barra de amaranto, que se conoce como alegría. El amaranto es un cereal que fue despreciado por los españoles y que incluso fue perseguida su cultivo. Sin embargo, como el amaranto es un quelite, pues no necesariamente necesita ser sembrado para estar creciendo por ahí, afortunadamente para nosotros. Y bueno, es una planta que tiene un perfil de aminoácidos muy muy importante, muy interesante, tiene muchas proteínas, también es una fuente importante de grasa, y si no me creen, intenten hacer una milanesa así como la hacen su bistec, con huevo o con leche, para que se le peguen, y en lugar de ponerles pan, pónganle bolitas de amaranto reventado, y verán que cuando lo avientan al sartén empieza a salir una buena cantidad de aceite, que claro que es aceite buena onda, aceite vegetal, ese que no hace daño, que es cardioprotector, y bueno, el amaranto es una planta muy muy interesante que qué bueno que el señor Fernando García nos hace la pregunta para que nos dé entrada a platicar de este cereal tan importante para México, y qué felicidad sería que empezáramos a consumir también más amaranto, porque además nutrimentalmente es una planta muy muy interesante. Y fácil de conseguir, ¿no? Sí, además es fácil y es muy económica, sí. Además, en postres otro típico es el chocolate. Ah, sí, claro. También el chocolate salió de México y se lo llevaron a Europa, y lo hicieron mucho mejor el trabajo allá que acá, ¿verdad? ¿Lo hicieron rey? Lo hicieron rey incluso. Y sí, el chocolate es pues un elemento muy muy interesante, también un ingrediente muy interesante de la dieta tradicional mexicana. Desafortunadamente dejamos perder la mejor parte del chocolate. El chocolate tiene antioxidantes y tiene también cardioprotectores. Sin embargo, lo que nosotros consumimos como chocolate, y lo que estos jóvenes que comentábamos que no conocen los quelites, además piensan que el chocolate es dulce. Y resulta que cuando uno va a los sembradíos de cacao y le dan a probar un granito de cacao, pues resulta que se llevan la gran sorpresa de que sabe súper amargo. Y bueno, justamente es este amargor el que da esos elementos que protegen al corazón. Son los antioxidantes y los fenoles que tienen el chocolate. Sin embargo, pues nosotros ya lo que consumimos se llama manteca de cacao, que es una grasa que se hidrogenó, que se le metió hidrógeno para hacerla sólida,
y que no tiene ninguno de los elementos benéficos del chocolate, al contrario. Entonces, pues es una tristeza que probemos este dulce de chocolate en lugar de probar el chocolate como tal, que bueno, por ahí también hay algunas versiones extranjeras, lamentablemente, que tienen 70%, 80% de cacao, y bueno, si ustedes alguna vez han probado ese tipo de productos, pues sabrán que el sabor es muy diferente a lo que un pequeñito conoce como chocolate, ¿no? Y hablando de sabor en la dieta, también retomar un poco lo de la llamada, que nos decían el valor nutricional, el mexicano, esta comida típica, vale la pena retomarla también por este valor nutricional. Claro, porque pues, ya comentamos que es una fuente muy importante de proteínas, bajas en grasa, que no, bueno, en aquel momento no tenían nada de azúcar. Ahora es un poco complicado encontrar alimentos que no tengan azúcar o que no tengan sodio. Pero bueno, mientras más natural sea nuestra alimentación, es decir, menos procesada, pues nos va a ir mejor en términos nutrimentales. Porque cada uno de los procesos que se hacen en la industria, pues van demeritando, van quitando micronutrientes, van quitando vitaminas, van quitando minerales, van quitando proteínas, ¿no? Con las cocciones tan altas que se hacen. Y también aportan fibra, ¿no? Claro, también son los vegetales de los que hablamos son una gran fuente de fibra y de agua, porque bueno, también es que ya casi no nos gusta tomar agua, y si tomamos agua de frutas siempre le ponemos azúcar y ya nos perdemos esa experiencia sensorial de saber de probar el sabor original de la fresa o de la manzana o de la uva o de la guayaba, porque le estamos agregando azúcar a nuestra agua. Entonces también la recomendación sería que no le pongamos azúcar al agua, que probemos el agua de frutas. Otra competencia para los refrescos, ¿no? Un agua de fruta natural, que en México hay bastantes frutas. Y todo el año. Exacto, todo el año. Pues, ¿qué tal un agua de guanábana? ¿Qué tal? O de mandarina, que ya viene la temporada también. Deliciosa y bueno, sin azúcar, mejor. Y además de temporada nos salen más económicas. Sí. Ese también es un buen tip. Y bueno, agradecemos una llamada más al 5536-8989. Habla la señora Yolanda Gonzán de Tultitlán. Nos pregunta, ¿qué nutrimentos le aporta la sandía? Bueno, la sandía tiene mucha agua. Es una de las frutas que más agua tiene. Y bueno, hay que considerar que normalmente uno necesita tomar entre 1,5 litros y 2 litros de agua diarios. Entonces, pero se vale que si te masticas una sandía, ahí ya va un poco de agua también. Y si tomas un poco de sopa, ahí también va agua. Entonces, bueno, la sandía tiene mucha agua, pero también tiene mucha fibra. Entonces, pues básicamente eso es lo que nos está aportando. Agua, fibra, y también tiene azúcar, tiene fructosa, que es el azúcar de la fruta, y bueno, eso nos da energía. Bueno, pues muchas gracias. Y estamos ya haciéndonos aquí, se nos hace agua la boca por probar todos estos alimentos y por saber que vale la pena retomar todos estos alimentos de una manera, precisamente si son tradicionales, dejando un poquito esa conquista de que nos trajo el azúcar, que nos trajo la grasa. Y entonces, bueno, si pudiéramos hacer como una recopilación rápida de estos alimentos que son disponibles ahorita y que podemos retomar fácilmente en nuestra dieta cotidiana. Sí, claro, por ejemplo, hablando de quesadillas, que bueno, en algunos lugares las quesadillas llevan queso y en otros lugares no llevan queso, solamente es una tortilla de maíz doblada con un relleno que puede ser de tinga de pollo o de champiñones o de flor de calabaza o de cualquier cosa. La recomendación sería que estas quesadillas las tomáramos al comal. Hay una versión que es frita, que se sumerge y que burbujea muy bonito, pero pues eso nos está aportando grasa saturada, lo cual no es tan saludable para nuestro corazón. Entonces la recomendación sería que si vamos a comer este tipo de alimentos como los tlacoyos, como las quesadillas, como los sopes, pues siempre pidamos que sean al comal. Y bueno, si por ahí nuestra marchanta trae nopalitos o trae algunos vegetales cocidos
como quelites incluso para acompañarlo, pues que pidamos que se les combine también, porque es una vacilada que cuando vas a pedir tus tacos te pregunten con verdura y sea solo cilantro y cebolla, y luego como no sabemos que también está desinfectado o si está desinfectado, luego decimos no, ni esa verdura pedimos, ¿no? Ni esa, entre comillas, verdura. Entonces, bueno, la recomendación es pues que busquemos los quelites en nuestros mercados locales, y que al mismo marchante le pidamos que nos pase sus recetas, y vamos integrando poco a poco estos elementos a nuestra dieta cotidiana. Vamos a tratar de freír menos, vamos a hornear más, vamos a hacer cocina al vapor mucho más que estar capeando, que estar friendo. Eso nos va a beneficiar. Y bueno, hay que consumir los productos mexicanos, hay que buscar productos mexicanos, y eso los encontramos en los mercados locales, porque en los supermercados generalmente casi no encontramos fruta ni verdura mexicana. Entonces también la recomendación es ir a buscarlo a los mercados de estos sobre ruedas o a los locales. Y seguramente también en estos mercados vamos a encontrar a la persona que, por cierto, me acordé de tu marchanta de Coyoacán. De doña Felipa. Exacto. Que pueden vendernos este tipo de alimentos justamente al comal, con casi nada de grasa o sin grasa, y pues hay que aprovecharlos, ¿no? Creo que son alimentos también baratos. Son baratos y son muy ricos. Y bueno, pues ya estamos a nada de que se nos acabe el programa. Como siempre, un placer. Les digo, se nos va muy rápido, y además con tantas cosas ricas que vienen a hablar en esta ocasión. Y bueno, pues nada más dar sus últimas recomendaciones respecto a para cerrar este tema de la comida tradicional mexicana. Bueno, pues que viva México a través de su comida, a través de su cocina y de sus ingredientes. Vamos buscando, como les decía, estos elementos de la dieta tradicional en nuestros mercados. Vamos buscando recetas que los incluyan, y vamos procurando comer más natural, y vamos dejando un poquito de lado los enlatados y todo aquello que está un poco más procesado, y que sea fresco, y pues que viva México a través de su cocina también. Muchas gracias. Pues sí, como dice Ver, en el día a día, pues una comidita con sus 2-3 tortillas, una sopita aguada, no sé, ya como plato fuerte tal vez un bistec, o no sé, una milanesa de pollo, algo así, ¿no? Con mucha ensalada. Exacto. Lechuga, jícama, ¿no? Y agua natural. Y de vez en cuando, ¿por qué no también el pulque del que hablábamos? Sí, se vale. Ritual, como un ritual. Conservar también esa parte del alimento, ¿verdad? Que sea como... Pues es que es como... El alimento también es parte de esa tradición. Yo siento que consumirlo tradicionalmente, ahí sería esta parte. Pues sí, porque regresamos a las fiestas. Si tú vas a hacer una fiesta, ¿cómo deleitas a los invitados? Con una buena comilona, ¿no? Y con pulquito, ¿por qué no? Bueno, pues agradecemos muchísimo a la gente que se comunicó con nosotros. Queda el Departamento de Salud Ambiental de la Dirección General de Servicios Médicos a cargo del médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo. Muchas gracias por este programa. No, siempre es un placer, y traer temas nuevos, novedosos, y ojalá les haya interesado. Nuestra gran invitada del día de hoy, la química en alimentos, Ana Berenice de la Barrera Avilés. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por toda la información que nos diste, para aprovecharla bastante. Nuestros compañeros también de Servicio Social, de Medicina, Griselda Ley Rosas. Muchas gracias. Y de Trabajo Social, Diego Dorantes Jiménez. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar ahí al pendiente de las llamadas de nuestro público, que siempre tienen esta intención de comunicarse y de participar con nosotros. Agradecemos muchísimo. Y bueno, yo soy Fernanda Martínez, muchas gracias por la invitación. Alfredo. Les agradecemos que hayan estado esta tarde con nosotros en Confesiones y Confusiones, a cargo de este importante grupo de salud ambiental, como jefe del departamento, el médico veterinario zootecnista José Mancilla Castillo, y como invitada la química en alimentos, Ana Berenice de la Barrera Avilés. Nos seguimos escuchando la próxima de Confesiones y Confusiones. Agradecemos en los controles técnicos a Crescencio Suárez Blancas. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Si ese es el camino que traza
Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.